Los periodistas solo acaban cuando el último lector u oyente lo ha dejado de leer o comentar. Con su desaparición física queda atrás una gran época del siglo XX e inicios del XXI, pero nace su historia, muchas veces de leyenda, como la de Francisco Antonio de Cabello y Mesa y su seudónimo Jaime Bauzate y Mesa. Cualquiera podía ver a Ernesto García Calderón, Morosini, Lévano, Pocho, Marco Aurelio de Negri, Pepe Ludmir, etc., sin imaginar que cada uno de ellos representaban una manera de hacer periodismo, de escribir, de narrar y comentar la noticia, el deporte, la farándula, la política alturada, que hoy deberían ser materia de investigación y análisis para nuestras nuevas generaciones. Si bien estas raíces del periodismo se han visto aceleradas con un antes y un después de la tecnología cibernética que nos circunda, son lecciones necesarias de un tiempo que no ha de volver, pero que debemos concientizar lo indispensable para conservar y valorar la libertad de expresión que hoy ejercemos. En suma, hombres cultos, emprendedores y valientes portadores de la palabra hecha voz o escritura. Honor y gloria a nuestro glorioso ejército de periodistas que partieron al más allá. Que en paz descansen. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Canal 11 en la red de Huancayo y a nivel internacional por Virtual Televisión. En esta oportunidad, celebrando de alguna manera un día especial como es el Día del Periodista, que a nivel de Perú pues trae una connotación muy particular. Con lo que significa la libertad de expresión, las luchas que se han tenido a través del tiempo, que en la actualidad pues todavía se debaten entre la duda de Hamlet, ser o no ser. Hay algunos que dicen que no estamos totalmente libres, otros que sí, en comparación con los países vecinos, por ejemplo, apoyamos el hecho de que al menos tenga esa posibilidad de que las ventanas no estén tan contaminadas con el militarismo, ¿no? Y las dictaduras que a veces azotan nuestro continente. Pero hay otras que son silenciosas y que a veces también tienen un poco como amordazados a nuestros ciudadanos, ¿no? Y para ello pues están los periodistas, y los periodistas que de alguna manera devienen de un historial bastante difícil a lo largo de lo que ha sido nuestra libertad, nuestra independencia, desde tiempos incluso de la conquista, ¿no? Cuando se aparecieron por acá nuestros hermanos europeos y nos
sincronizamos, de alguna manera nos sintetizamos. Y alguna vez alguien decía, oye, pero tenemos una antipatía contra los que vinieron de afuera porque nos subyugaron, nos ultrajaron. Pero si analizamos de repente otras libertades, vamos a darnos cuenta que hacia, por ejemplo, los países anglosajones, mismo Norteamérica, no se ha tenido absolutamente ninguna contemplación. Encontrar un Sioux, un aborigen, es como encontrar una cantimplora en el desierto, mientras que aquí en Sudamérica todavía encontramos al menos grandes cantidades de ciudadanos autóctonos, ¿no? Que conservan su cultura, y eso creo que tiene un valor agregado, ¿no? O sea que hubo bastante diferencia, bastante discriminación, efectivamente hubo también una especie de traje a nuestra gente, pero eso no fue motivo para poder, por ejemplo, tener la universidad como instrumento básico que se implantó en Sudamérica. Hacia estos países anglosajones, difícilmente las universidades tuvieron punto de implementación, ¿no? De allí que no se tenga registro al respecto. Mientras que aquí en Sudamérica, pues una de las universidades más antiguas, por ejemplo, San Marcos, se constituye precisamente en medio de toda esa vorágine de contrapunteos ideológicos, de pensamiento, de libertades, pero al menos se trae pues la instrucción, que es lo más importante, la educación. O sea, esa transculturización que a veces rechazamos debe aceptar, creemos, ¿no? Más allá de que efectivamente han habido todavía cosas por reivindicar, existen cosas por reivindicar en la actualidad, han habido momentos en los cuales sí podemos apreciar con bastante eh, detalle lo que significa la comunicación actual y lo que es el periodismo como tal. Y para ello tenemos a nuestro invitado de hoy, que precisamente es un conocedor de pronto de lo que significan las instituciones que se fueron formando con el transcurrir del tiempo, ¿no? Las agremiaciones, en este caso, él ha sido decano del Colegio de Periodistas de Lima, y todavía si nos ponemos a revisar los registros públicos, ¿no? Aún figura su nombre dentro del decanato, dice decano Teobaldo Alberto Castillo Cabrera. Si usted se mete al RUC del Colegio Departamental de Periodistas de Lima, pues ahí va a aparecer el nombre de nuestro invitado, que aún conserva ese registro desde el año 2000. Y esto nos trae una especie de contemplación un tanto extraña, ¿no? Decir, oye, pero ¿quiénes son los que ahorita están a la cabeza de esta institución? ¿Y por qué todavía figura el nombre de Tito Castillo? Bienvenido, Tito, coméntanos un poco algo al respecto, por favor. Y gracias por participar de nuestro programa. Muy agradecido por la oportunidad que me brindas, colega Jorge Carrión, en este importante y sintonizado programa que tienes, que conduces. Eh, bueno, estamos para celebrar el Día del Periodista, una fecha muy significativa para los hombres de prensa, eh, teniendo en consideración de que la evolución de los medios de comunicación ha obligado a que muchos centros académicos, las universidades que sacan profesionales ahora son considerados pues comunicadores sociales. Ya prácticamente la cátedra de periodismo está siendo relegada y en esto tenemos que ser eh, certeros, veraces y reconocer pues que estamos en esa situación. Hay veces cuando me preguntan o me presentan como comunicador social, yo siempre hago la aclaración de que yo no soy comunicador social, yo soy periodista. Y lo que estudié periodismo lo hice en lo que es ahora la Universidad Jaime Bausati Mesa, porque hay mucha diferencia en lo que es ser comunicador y lo que es ser periodista. Los periodistas vivimos en nuestra profesión, vivimos dentro de lo que significa la noticia,
dar a conocer los hechos, las circunstancias y también la labor de fiscalización que cumplimos. Del punto de vista institucional, siempre nosotros recordamos eh, las palabras pues de don Óscar Miro Quesada, Raxo, conocido, que él señalaba pues que el ejercicio del periodismo puede ser la más noble de las profesiones, como también puede ser el más vil de los oficios. Pero Raxo se refería al ejercicio de la profesión, no al periodismo como profesión, sino al ejercicio, o sea, a la labor que cumplen los hombres de prensa. Y he tenido la oportunidad de escuchar a muchos destacados colegas de mayor renombre que yo, y ahí yo veo que hay una confusión. Cuando Raxo se refiere a esta importante labor que se refiere a la noble profesión del periodista o a al vil oficio que se puede, es cuando se ejerce. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer la diferenciación, ¿no? O sea, hablamos de nuestra labor, del día a día, del quehacer diario que significa la información, la noticia y dar a conocer, pues, a la opinión pública lo que sucede en el contexto nacional, internacional y de lo que es cotidiano en nuestra vida misma. En ese sentido, cuando te hablo de este avance de los medios de comunicación, a pesar, a pesar de que significa mayor conexión a nivel nacional, a nivel internacional. Por ejemplo, ahora estamos en comunicación vía Zoom y no necesitamos mucho preámbulo técnico para entrar en esta comunicación, sino a través de un teléfono que vía Zoom podemos comunicarnos y podemos salir al aire con tus televidentes, ¿no? Y te digo esto porque al igual que existe esta tecnología que une al mundo con la noticia, también se da la paradoja que, que a los periodistas los aísla, cada uno con su celular, cada uno con su computadora, cada uno con su laptop, y ya no hay esa comunicación tradicional, histórica que había anteriormente en las salas de redacción, donde en la sala de redacción, sea la radio, la televisión o la prensa escrita, era pues un conglomerado de opiniones, de observaciones, de críticas, de balances cotidianos entre colegas y se evaluaba pues la coyuntura política del Perú. Ahora, lamentablemente, cada uno está enfrascado en su laptop, en su computador, en su teléfono, y prácticamente este nivel de comunicación se ha perdido, ¿no? Por eso es de que para mí tiene mucha importancia la celebración de lo que es el Día del Periodista. Pero yo me considero periodista, claro, por mi labor también soy comunicador, lógicamente, pero yo hago esa tingencia, digamos, de lo que significa esta importante profesión. Ujú. Bueno, te mencionábamos ahí la razón por la cual apareces todavía en la SUNAT como decano Ya, del Colegio de Periodistas de Lima. correcto. A qué crees que se deba esa eternización en el poder? Aunque realmente no es así, ¿no? Pero por qué somos tan improvisados? ¿Por qué no actualizamos nuestros registros? ¿Qué pasa? Bueno, esto ya es algo cotidiano que viene pasando en nuestra institución, en el Colegio de Periodistas, desde el momento que se crea hace más de 40 años. Recordemos que en el gobierno de Belaúnde, cuando se restituye la democracia, eh, a los 2 años se funda el Colegio de Periodistas. Y de acuerdo a la ley del Colegio de Periodistas, nosotros teníamos como ingreso económico el 1% de la publicidad en general. Estamos hablando de los años 80, había un sinnúmero de empresas que hacían publicidad y el 1% de esa publicidad que salía
le correspondía al Colegio de Periodistas. Éramos en el fondo uno de los colegios privilegiados, con mejores ingresos económicos, pero que al final de cuentas también hubieron malos dirigentes que esta posibilidad económica al final de cuentas pues se convirtió en una caja chica para solucionar los problemas de muchos dirigentes. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado cuando eh, yo postulo al decanato del Colegio de Periodistas de Lima en el año 2000? Prácticamente el colegio había desaparecido. Permaneció durante 3 años enrejado por la irresponsabilidad de Humberto Rodríguez, que en ese entonces era decano nacional, y que no se le ocurrió mejor idea que prácticamente desintegrar al colegio, echarle candado con cadena, y prácticamente ya la mayoría de miembros de la orden prácticamente señalaban pues que ya había desaparecido el colegio. Cuando se convoca elecciones, yo me tuve la molestia de ir sala de redacción por sala de redacción a sacar las firmas para poder participar. Y muchos de los colegas decían, pero Tito Castillo, no pierdas tu tiempo si ya desapareció el colegio. Bueno, permítanme reconstruirlo, permítanme organizar. No, no podemos abandonar un colegio de lo que ha significado, pues, nuestro colegio profesional. Entonces se consiguió las firmas, participé y salí elegido. Ni bien salí elegido, la decana que había convocado elecciones me denuncia. Me denuncia por usurpación de cargo, es decir, de que ya no tenía lógica lo que venía pasando en el colegio. Hasta que eso fue en el 2000, en febrero de 2000 fueron las elecciones, y en el mes de noviembre del año 2000, con un grupo de colegas, decidimos retomar el colegio de periodistas y lo recapturamos, digamos así, para beneficio de los hombres de prensa. Y de ahí empezamos a reconstruir el colegio de periodistas. Pero nos dimos con la sorpresa de que teníamos ya un quinto remate de local institucional. Y en estos momentos ya inclusive por orden del juez ya tenemos hasta martilleros que van a rematar nuestro local institucional. Pero a tu pregunta, ¿por qué yo sigo figurando? Yo cuando dejo el cargo en el 2003 dejé balances económicos, dejé libros contables, auditado por una empresa de contadores, y que todo lo dejé en buena onda, como se dice. Y lo que hice fue acercarme a la SUNAP y reactivar el RUC del Colegio de Periodistas de Lima, que había estado dado de baja desde hace 6, 8 años para atrás, ¿no? Entonces yo llegué a constituir ante la SUNAT, y ahí aparece hasta ahora, en el año 2002, creo, o sea, hace más de 20 años, sigo yo apareciendo como representante legal. Pero ¿por qué sucede esto? Aunque te parezca mentira, y es bueno que conozca tu audiencia, nosotros somos el único colegio profesional que evade impuestos. No somos contribuyentes ante la SUNAT. Los balances económicos que son presentados eh, mensualmente para demostrar que existe transparencia es a través de una empresa privada, no a través del Colegio de Periodistas, ni de Lima ni de la Nacional. Y te voy a explicar por qué. Hace 10 años, cuando entra a ser decano el colega Max Obregón, y ante la negativa bajo el pretexto de que no teníamos posibilidades como colegio de abrir una cuenta en el banco, formaron ellos una empresa privada que no tiene relación con el Colegio de Periodistas, que se llama Fondo Editorial CPL. Y como decía Fondo Editorial CPL, mucha gente pensaba que porque decía CPL era Colegio Periodista de Lima. Y yo le decía en ese entonces
que también podría ser la Cámara Peruana del Libro, ¿no? O tener otro nombre, pero no necesariamente dónde está establecido en esa empresa privada la relación con el Colegio de Periodistas. Y eso no existe. Desde esa fecha hasta ahora sigue utilizándose un grupo que está enquistado desde hace 10 años, manejando los fondos del colegio a través de esta empresa privada. El actual presidente de esta empresa privada es el colega Tipati, Lucho Tipati, que es decano actual y está postulando al decanato nacional. El vocal de esta empresa privada denominada Fondo Editorial CPL es el colega Zúñiga, que aparece como vocal y que postula al decanato de Lima. Es decir, todo es un círculo vicioso que van dando vueltas a los cargos desde hace 10 años. Y ahí también se explica por qué el colega Max Obregón está postulando también al decanato nacional. Entonces, el tema es de que no se rinde cuentas al Colegio de Periodistas, a los miembros de la ONU. Y desde hace 10 años no se ha llevado a cabo en Lima, hasta ahora, mira, son 10 años, no se ha llevado a cabo ninguna asamblea de miembros de la orden. Entonces, no hay forma como fiscalizar. No hay forma como fiscalizar. Entonces, es de ahí donde nace intereses económicos, burlando la buena fe de los miembros de la orden, y donde que al final de cuentas ya la gente ya no cree en esta forma, pero que lamentablemente tiene que recurrir al colegio, porque cuando uno va a trabajar en una empresa privada o en una empresa del Estado, le piden necesariamente que tenga pues una habilitación del colegio profesional donde pertenecen. Eso es más o menos una explicación que te puedo dar de por qué somos el único colegio profesional que evade impuestos, que no aporta a la SUNAT y lo hacen a través de este fondo editorial, pero que no pertenece al Colegio de Periodistas. Ujú. Bueno, es un poco lamentable, ¿no?, que acontezcan estas situaciones, pero si analizamos a grandes rasgos, vamos a darnos cuenta que tal vez sea un símil de lo que acontece con el país en general, ¿no? Hay muchas instituciones que leemos en la prensa, pues, que tienen este tipo de conducta, ¿no? Siempre están buscando evadir impuestos, se huye a lo formal, ¿no? Somos la pequeña China, efectivamente, porque se produce, eso sí, hay mucha laboriosidad por parte de los peruanos, y eso es destacable, pero siempre dentro de un plano de tratar de evadir impuestos, ¿no? Son pocos los que se formalizan, siempre hay una posibilidad de cómo hago para no pagar, ¿no? ¿Cómo hago para pagar menos? Incluso los contadores están, creo que, más allá de graduarse en contabilidad, tienen que graduarse también en llegar a un cliente y decirle que efectivamente él tiene una fórmula para lograr que se reflejen menos ingresos y de esa manera pague menos impuestos, ¿no? O sea, ya es como una escuela la que tenemos así instituida en el país. ¿Cómo ves ese tipo de comparación? Ya analizando el país en total, ¿no? O sea, creo que es una característica que no la podemos dejar de lado, ¿no? Incluso cuando te metes a la administración pública, ponte a una municipalidad a trabajar, en automático tú tienes que entrar dentro del esquema que ellos te dicen. Y si tú quieres o pretendes ser más justo, inmediatamente te llaman a capítulo y te dicen, mire señor, usted tiene que darse cuenta que esto lo manejamos de esta manera, ¿no? Y si usted quiere hacer esas cosas, ¿no?, yo sé que son salomónicas, son buenas, pero aquí se manejan las cosas de esta manera. Si usted no lo va a hacer, pues simplemente va a tener que salir y te sacan de la institución, ¿no? Porque la institución ya está prácticamente adecuada
a un sistema donde cobra no solamente el funcionario que pide plata en la calle, ¿no? Por ejemplo, tú ves un fiscal, fiscalizador ahí pidiendo plata en la calle, pero eso no le llega a él directamente, le llega también al que está arriba, en la cima del poder, ¿no? O sea, es una cuestión increíble, pero cierta. A pesar de las cámaras, últimamente las cámaras, por ejemplo, te dan pena de cárcel y todo lo demás, pero se las ingenian para ver cómo hacen sus acuerdos bajo la mesa estos funcionarios. O sea, es parte del modus vivendi de los últimos tiempos, creo yo, en Perú, una especie de escuela que se tiene. No sé qué me puedes decir al respecto. Bueno, yo creo que estamos atravesando en estos momentos, y no ahora, sino ya desde hace muchos años atrás, eh, un nivel de una crisis estructural que va desde el trabajo, va desde el manejo económico, pero que esto también entra a un nivel ya de crisis moral que tenemos en nuestro país. Y esto se ha reflejado con mucha claridad en lo que significó el COVID en el Perú, donde la realidad entre pobres, ricos, con trabajo o sin trabajo, tuvieron que pisar suelo todos nosotros los peruanos para saber en qué situación se encontraba nuestro país, fundamentalmente en el aspecto de la salud pública en el Perú. Y ahí se reflejó claramente que por la improvisación, por presupuestos que no se invierten, la gente se ha muerto. Más de 250.000 peruanos fallecieron en la etapa del COVID. Pero ahí está el reflejo de esa realidad, como también tenemos la realidad de lo que es la educación acá en el Perú, como también tenemos la realidad de lo que es la corrupción acá en el Perú, y que eso se refleja también en el comportamiento que tienen pues los entes que tienen que hacer justicia acá en el Perú, que al final de cuentas entran al arreglo y no se hace justicia con tantas cosas que estamos atravesando, ¿no? Estamos ante una crisis estructural, estamos ante una incapacidad de gobernabilidad por parte de nuestro gobierno, por las autoridades, que han ido perdiendo credibilidad y que si tú recuerdas el mensaje del último 28 de julio de la presidenta Dina Boluarte, eh, lo más importante para Dina Boluarte y para sus allegados y para sus allegueros y para muchos periodistas que se cuelgan, digamos así, del saco de la presidenta, era de que había sido el discurso que más ha durado por parte de un mensaje a la nación que se daba en nuestro país. Y eso no es cierto. Yo lo recordaba de pequeño, de más joven, mejor dicho, los discursos que daba el arquitecto Fernando Belaúnde Terry en su primer gobierno, a partir del año 63. Belaúnde leía los discursos, no los leía, perdón. Belaúnde expresaba unos discursos de 6 horas en el día de las fiestas patrias, 4 horas, 5 horas, 6 horas, enfocando la realidad del país en esas épocas. Y en este último, bueno, se han jactado mucho, pues, de que ha sido el discurso más largo en la historia, y eso no es cierto. O sea, un poco que estamos acostumbrados a tergiversar la historia en el Perú, ¿no? Y se ha ofrecido tanto que ya de ese discurso del 28 de julio, ya pasó 28 de agosto, ya pasó 28 de septiembre, ya pasaron 2 meses y hasta ahora no se ejecuta nada. Todo simplemente son anuncios. Estamos a puertas que la voracidad de la naturaleza golpee nuevamente al norte del país, golpee con lluvias torrenciales a Lima mismo, y la sequía en el sur del país, y el gobierno pues sigue cruzado de brazos. No hay inversión, la gente está esperando qué es lo que va a suceder, y al final de cuentas parecería pues que no existe la mínima sensibilidad social ante los problemas que al final se vienen, ¿no? Y eso es lo que nos preocupa,
y nos debe llamar la atención a todo el Perú. Hemos perdido prácticamente el respeto entre nosotros mismos. Ahora tú comprenderás, es uno de los problemas latentes que tenemos, es el problema de la violencia, de la delincuencia, de una violencia urbana que está pasando pues la factura a hechos criminales donde no existe la mínima compasión, que le asalten a una madre de familia embarazada que está llevando Micrófono. el Ujú. cinismo, esta gente lo asalta y no pasa nada. Va a la comisaría y hay un abogado ahí que lo va a defender. Entonces, esto ya no creo que sea casual lo que estamos viviendo. Vuelvo a reiterar, este es un problema de una crisis estructural donde lamentablemente tenemos un Congreso que es de lo peor acá en el Perú, donde no les interesa. Esta semana han viajado doce congresistas a Rusia, pero tratan de justificar el problema del conflicto internacional que existe, pero acá no se trata de justificar el conflicto, acá se trata de ver que estos congresistas estaban en semana de representación, y semana de representación es regresar a los pueblos donde fueron elegidos para ir evaluando y conociendo la problemática de sus pueblos, de sus regiones. Pero se fueron a Rusia y nadie dice nada. Yo veo por ahí que hay un problema estructural que está azotando muy fuerte, no solamente la economía, el desempleo, sino el tema moral de nuestra sociedad, ¿no? Así es, bueno, hay mucha improvisación al respecto, ¿no? O sea, todo prácticamente se maneja a capela, como se diría, no hay una formalización. Pero vamos a la parte ya del Día del Periodista, ¿no? Que se recuerda pues este 1 de octubre, la aparición del Diario de Lima, bajo la fundación de Francisco Antonio Evaristo Cabello y Mesa, que es precisamente el seudónimo de la universidad actual, Jaime Bauzá de Mesa, donde estudiaste tú, Tito. Coméntanos un poco, por ejemplo, dentro de ese historial, qué periodistas que tú recuerdes se pueda mencionar, ¿no? A nivel de lo que ha sido de repente su trayectoria, algún legado que haya podido dejar. Por ejemplo, podría ser, no sé, eh, César Lévano, que lo destacan bastante, a pesar de que a veces lo vamos refiriendo a situaciones políticas, ¿no? Mariátegui también, ligado a la izquierda, Magda Portal, ligada también a la izquierda, pero del APRA, ¿no? Bueno, siempre hay una relación con la política, pero más allá de la política, ¿qué nombres te atreves a decir como personalidades que todo joven, por ejemplo, que nos pueda estar escuchando, debe de leer, evaluar, concientizarse un poco respecto a su legado periodístico? Bueno, he tenido la oportunidad de conocerlo a, a Nero Carnero Checa, fundador de la Federación de Periodistas del Perú, luchador social, periodista de familia, digamos así, porque han sido tres hermanos los Carneros Checa, pues, ¿no? Y tres hermanos con diferentes tendencias políticas, ¿no? Laureano, que era priista, mi seno, que era odrista, y Genaro Carnero, que era de izquierda, ¿no? Pero ahí quedó un legajo importante en la historia de lo que es ahora la federación, y que ahora también en las elecciones internas de la federación están severamente cuestionadas. Bueno, ese es otro tema. Pero también podemos mencionar, como tú lo has dicho, a César Lévano, a Luis Alberto Sánchez, eh, de tendencia lógicamente aprista, pero que nadie le puede desconocer pues su capacidad intelectual. Me refiero a lo intelectual, ¿no? No a lo político, no a lo ideológico.
De igual manera, eh, están los representantes de otras tendencias políticas que han contribuido, Paco Igartua, ¿no? De la revista Oiga, que ha contribuido eh, al desarrollo de nuestra profesión, ¿no? En momentos que era importante esta revista, o también Dory Gibson de la revista Caretas, ¿no? Que han marcado en cierta medida pauta en la historia. El mismo César Hildebrand, que ya los años están pasando, Orébano, que nos dejó también, y actualmente una de las figuras históricas, digamos así, y que tiene mucho que aprender, que tenemos mucho que aprender de él, es del profesor Juan Algurevich, ¿no? Edmundo Cruz, que han contribuido también al periodismo de investigación, ¿no? Entonces, yo creo que hay periodistas emblemáticos de diferentes tiendas políticas, pero que lógicamente han contribuido a este desarrollo de nuestra profesión. Y, y también, como la historia lo señala, han ido desapareciendo pues también importantes diarios en nuestro medio, ¿no? Como el diario La Prensa, Última Hora, La Crónica, El Observador, que han ido quedando en el camino, ¿no? Y inclusive ahora se habla que hay una crisis económica muy fuerte en el Grupo del Comercio, que estarían a punto también de repente vender sus acciones, ¿no? Pues a pesar de todo el, el rol histórico que ha jugado este periódico, ¿no? Hay una crisis también en esos medios de comunicación, ¿no? Los tirajes del diario La República, por ponerte un ejemplo, o, o el comercio, al menos en nuestra capital, ¿no? Diario Uno, este, Perú 21, La Noticia, etcétera, son tirajes totalmente bajos, bajísimos, ¿no? Esto no refleja, no es que la gente ya no lea, sino que ahora a través del teléfono uno tiene una mayor comunicación y una rapidez en lo que uno quiere enterarse. Sin embargo, la contradicción, mientras que va desapareciendo el papel, ¿no? Las redes de comunicación se están viralizando más, se están fortaleciendo más, y son justamente de estos periódicos donde la gente recurre para informarse, ¿no? O sea, la gente lo que quiere es estar al tanto con lo que pasa en el momento, con la noticia, ¿no? Ya leer los grandes artículos de lo que había en el 60, en el 70, en el 80, al inicio del 2000, eso, como se dice, ya es historia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que también saber diferenciar de que hay periodistas que han reforzado, han contribuido al desarrollo de nuestra profesión, pero también hay periodistas en lo académico que han contribuido al fortalecimiento y a transmitir sus experiencias en las nuevas generaciones, ¿no? Y eso me parece de suma importancia, ¿no? El profesor Omar Silver, Pedro Maita, Edmundo Cruz mismo, Juan Vicente Requejo, ya fallecido, pero que han traído eh, con sus conocimientos, pues, generar expectativa en lo que significa nuestra profesión, ¿no? Ajá. ¿Qué opinión te trae, por ejemplo, ver a personajes faranduleros detrás de la cortina, sacando a relucir de pronto vidas íntimas y cosas por el estilo, y que se vanaglorian de estar dentro del periodismo, ¿no? Y ocasionando una serie de conflictos, incluso más allá del conflicto en sí que pueda tener el personaje al cual se le está haciendo la difusión inapropiada de sus cosas personales, ¿no? Unos paparazzis criollos, o como le llaman acá, de Chollywood, ¿no? Lamentablemente hasta se llega a la parte despectiva en ese aspecto.
que en otros países se ve muy poco, ¿no? Y que, por ejemplo, en lo que significa pues el gran Hollywood, se puede ver, pero son personalidades realmente pues diferentes y el trato tampoco no es tan de escándalo como aquí. Aquí se ridiculiza al máximo. Tanto así que han habido hasta condenas, ¿no? El personaje pues ha estado hasta preso, ¿no? Y no porque la justicia anduvo mal, sino porque simplemente se excedió, ¿no? Pero luego de ese exceso vuelve a la palestra y continúa a su libre albedrío, como que aquí pues la ley no importa, ¿no? Y uno puede hacer lo que le da la gana y difamar si es posible con tal de obtener rating, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Definitivamente que hay una distorsión, por eso yo te decía al comienzo, y hay que saber diferenciar a aquellos que se consideran comunicadores y aquellos que son periodistas. El comunicador paga una plata, de acuerdo a la Constitución del Estado, tiene derecho a expresar su punto de vista, la libertad de expresión, paga un espacio en la televisión, en la radio, o hace un sistema de que genere audiencia en base a lo que tú nos dices y que al final de cuentas le retribuye económicamente. Ahí no está aportando nada, ni a la sociedad, ni a la distracción, ni a la recreación, ni al periodismo, sino simplemente se convierte esto en una vendetta, ¿no? Y que al final de cuentas, con tal que se tenga audiencia, o sea, que se lucre con las debilidades sociales de muchas personas, al final de cuentas, esto se ve como un botín económico, ¿no? Entonces, para mí eso no es hacer periodismo, por una sencilla razón. Yo pertenezco a la Federación de Periodistas, pertenezco al Colegio de Periodistas y estas instituciones, como la ANP también, eh, tienen su código de ética, ¿no? Entonces nosotros respondemos a ese código de ética. Estos personajes que tú mencionas y hay otros más que están en otros canales de televisión que eh, bajo el pretexto de dar opinión eh, llegan al insulto, llegan a niveles pues de degradar nuestra profesión, pero esa gente no responde a ningún código de ética, simplemente no les interesa, no hay forma como puedan ser censurados de una u otra manera y al final de cuentas pues la vida sigue igual como, como se dijera, ¿no? Como dijera Julio Iglesias, ¿no? Entonces, este es el problema del ejercicio de nuestra profesión. Por eso es de que hubo una ley que se denominó la Ley Torres Lara, que interpretando la Constitución del Estado, cualquier persona podía ejercer no el periodismo, pero sí la libertad de opinión. Entonces, por lo tanto, no estaba sujeto también a ser colegiado para ejercer la profesión, ¿no? Entonces, al final de cuentas, todos estos desbarajustes se da en esos niveles, ¿no? Como las noticias falsas, que ya se han convertido prácticamente en, en algo ya común, ¿no? O sea, ya no sabemos si alguna noticia que sale es es correcta, no es correcta, y que te genera, pues, en cierta medida, alarmas sociales, alarmas políticas, por la falta de una verdadera comunicación. Y te voy a poner un ejemplo. Ahora se ha anunciado de que la próxima semana va a haber corte de agua, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, son 3 días, 4 días que no van a haber agua en 22 distritos. Pero la noticia se ha dado como si todo Lima, y vas a ver algunos titulares, dice, Lima se quedará sin agua. No, no es Lima se quedará sin agua. Son 22 distritos que no van a tener agua. El Callao no va a tener corte, pero un balde de 50 litros que costaba 30 soles, ahora está a 70 soles. Se especula, o sea, con una noticia falsa generas en la práctica alarma en la sociedad, pero eso también hace que se empuje los precios para arriba, como es el caso también de limón. Ahora, ¿cómo te explicas, estimado Jorge?
de que en algunos mercados sigan cobrando 15 soles el limón, mientras que en Plaza Vea y en Metro, ahora el limón está a 10 soles, 10.50. ¿Te das cuenta? El nivel de especulación. Es decir, que a los más pobres los golpean más esta especulación, esta supuesta escasez, etcétera, que lo hay, pero que se está especulando, ¿no? Inclusive ya limones que ya están para malograrse, que están totalmente amarillos, lo están pues rematando en 10 soles, ¿no? Cuando limón verde tú lo encuentras en estos centros comerciales a un precio menor, ¿no? Entonces, como tú decías, hemos llegado también a un nivel donde cada en el Perú, en nuestro país y en nuestra capital, cada uno hace lo que quiere, ¿no? No hay control de nada, no hay el mínimo de, de reparo en hacer las cosas, simplemente la gente actúa por actuar, ¿no? Ah, alguna vez Vargas Llosa dijo en qué momento se jodió el Perú, ¿no? Tú dirías en qué momento con el periodismo, por ejemplo, porque hasta los presentadores de antes tenían pues cierto recato, ¿no? Por ejemplo, si retrocedemos en el tiempo, Kiko Ledgar, Pablo de Maladengoitia, Pepe Ludmir, personajes que eran recatados y muy ilustrados, ¿no? Más allá incluso de que alguno de ellos de pronto tuvo o no tuvo algún paso por la universidad, pero la universidad era él mismo que se exigía, ¿no? El autodidacta, el culto por naturaleza. En el peor de los ejemplos, que para algunos podría ser peor, pero para nosotros creemos que es todo lo contrario, don Augusto Ferrando, ¿no? Don Augusto Ferrando se le puede decir las críticas que se le puedan decir, pero no llegaba a esos extremos tan absurdos como los que vemos ahora, ¿no? Donde ya incluso hay depravaciones al aire, hay lisuras tácitas, ¿no? Lanzadas así en horarios normales, ¿no? Donde hay niños. O sea, ¿en qué momento se jodió, no el Perú, sino el periodismo en el Perú? Yo creo que esto ha ido creciendo poco a poco, como te digo, de acuerdo también al avance de la tecnología, ¿no? Eh, yo creo que lo más lamentable es ir contra nuestra propia profesión, es decir, la mentira como noticia. Y ahí es donde está el tema, ¿no? Y más aún cuando tú no tienes posibilidades de llamar la atención a muchos personajes que salen a hablar, porque ellos simplemente no tienen a quién responderle, pues, ¿no? No tiene quien los fiscalice. Entonces, es difícil, digamos, ejercer la profesión en esas condiciones, ¿no? Entonces, yo creo de que tiene que ir apareciendo nuevos mecanismos alternativos para que la gente entienda qué es lo que está pasando en el país, ¿no? Ya tú ya no, o sea, a la gente ya no se le puede engañar con el tema, por ponerte el caso de democracia, ¿no? Hablamos de democracia, hay que defender la democracia, hay que evitar que vengan dictaduras, reforzamiento de la democracia, pero ¿qué hacemos con los dos pilares más importantes de la democracia que están en decadencia, como es el Congreso y como es el Ejecutivo, ¿no? Y entonces llegamos en un momento en la cual ya la gente está buscando otras alternativas, ¿no? Que esto cambie. Y ahí viene pues la pelea en que debe o no existir una nueva constitución o que esto siga igual, ¿no? Al final de cuentas, eh, vamos a llegar casi a lo mismo. Conversando el otro día con unos colegas periodistas que habían venido del norte del país y algunos del sur, se llegó a una conclusión en una conversación, ¿no? Esta improvisación, esta inoperancia por parte del gobierno va a obligar que sea no el Congreso, no la oposición, no las marchas populares, sino sea la naturaleza, que al final de cuentas la va a sacar a Dina Boluarte. ¿Por qué te digo la naturaleza? Porque nadie en estos momentos puede medir las consecuencias de lo que va a pasar acá en el Perú y que lamentablemente, como ya te lo he dicho,
no estamos preparando y no se está haciendo mucho para evitar eh, una mayor tragedia acá en el Perú, ¿no? Inclusive, mira, yo vivo en San Miguel, la mayoría son chalet, casas que tienen un promedio de 20, 30 años, eh, muchas de 2 pisos, 3 pisos, pero todas estas construcciones no tienen desfogue de drenaje que salga, en Alcantarillas. caso, alcantarillas que salga las lluvias, ¿no? Ujú. No sé si te recuerdas que hace unos 15, 20 años dijeron pues de que habría que buscar tubos para que, si en caso se empozara, los techos pues puedan circular. Habría que preguntarnos si los edificios que se han construido en los últimos 20 años acá en el Perú han tomado esa precaución. Claro, sí, sí, es muy probable que no. Bueno, cuando tenía, no sé, 6 años, creo, me recuerdo que habían los colectivos de Hacho hasta Macocapas, ¿no? Que eran unos carros al estilo Dick Tracy. Ajá. Subimos al carro con mi mamá, yo era un niño prácticamente, ¿no? Y cuando quiso bajar, lo que teníamos era un río. Fue una lluvia espectacular, ¿no? Que prácticamente mi mamá tuvo que sacarse los tacones, las panty, y literalmente pisar el río y hacerme llegar a la vereda y salir de todo de ese rollo, ¿no? Al día siguiente, cuando leíamos la prensa, decía que era el fin del mundo, ¿no? Eh, Prácticamente que ya se acababa el mundo, que no sé qué más, porque claro, en Lima nunca llueve, ¿no? Y una lluvia de esa naturaleza literalmente es el fin del mundo, porque Lima no está construida con alcantarillas, con drenajes, ¿no? Las casas se inundaron en los techos, eso fue una cuestión bien fuerte. Y yo creo que ha pasado el tiempo, imagínate cuántos años han pasado, y nadie se ha preocupado por pensar de que en cualquier momento puede haber un día diferente, ¿no? Un día de lluvias. Y creo ya que, se está anunciando que va a suceder eso, claro, entonces ese pero tipo no de se están situaciones tomando las precauciones del caso, ¿no? debieron haberse previsto, pero si no se previenen, pues en las instancias que hemos conversado a lo largo de estos minutos, que tienen que ver, por ejemplo, con estar jurídicamente bien inscritos y cambiar pues al decano, ponerlo al actual, ¿no? Y no que todavía tú figures, por ejemplo, en esos registros, es Ujú. porque alguien no quiere hacerlo, simplemente lo que quieren es seguir evadiendo impuestos, Así es, y quieren no rindiendo seguir cuentas, y no y rendiendo no cuentas. rindiendo cuentas, claro, Sí, esa es la realidad. O sea, ese es en el estamos, fondo. estamos ante una cuestión de improvisaciones a propósito, adrede, porque a alguien les conviene, ¿no? Hay alguien que está Así es. sacando provecho de toda esta improvisación. Muy bien. Esperemos, avisoramos al menos un futuro diferente, trabajando, básicamente creemos en la parte educativa, ¿no? Hay que tratar de aleccionar a nuestros jóvenes a que se preparen bien, a que vean que el horizonte tiene que ser distinto. Tenemos que recuperar un poco esos espacios perdidos en la dignidad, ¿no? del comunicador, ¿no? Que no puede ser también que a veces cuando uno especta un canal de televisión, alguien te dice, no, pero este trabaja para tal grupo, ¿no? O sea, en automático Ujú. ya Canal 2 Canal 4 ya tú lo tienes marketeado en una tendencia, ¿no? Y no es casualidad que, por ejemplo, está en la cima del poder, en este caso la señora, por ejemplo, Boluarte, y todo el mundo la ataca, ¿no? O sea, y en el otro lado, todo el mundo la defiende, no sé. O sea, son como que son las hinchadas, ¿no? En un estadio, ¿no? Da la impresión, ¿no? Así No, 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 estos son de la U, estos son de la Alianza. Y cuando todos somos un solo país, todos debemos de ser críticos y al mismo tiempo también ver las cosas positivas, ¿no? O sea, por supuesto. tenemos que tratar de ver la forma de cómo lograr salir de esta encrucijada en la cual nos hemos sumergido simplemente por falta de educación, yo creo, básicamente la educación, ¿no? Se ha perdido la moral, las buenas costumbres, la filantropía, incluso, ¿no? De poder ser solidarios con la persona que Que necesita, necesitan. ¿no? O sea, hay muchas cosas que hay que trabajarlas al respecto. No sé, finalmente, ¿qué mensaje nos das por el Día del Periodista a nivel de Perú? A nivel internacional hay otras fechas, ¿no? Pero a nivel de Perú, Claro. pues hay que estar ubicados en ese primer momento, ¿no?
de un personaje como Jaime Bauzati Meza, que poco a poco adesentó el periodismo, tanto así que actualmente es una universidad, ¿no? Así es. Bueno, lo que yo podría es expresar mi saludo a todos los colegas a nivel nacional y también los que se encuentran en el extranjero en esta fecha tan significativa como es el Día del Periodista. Y solamente decirles que si son miembros de la Federación de Periodistas, del Colegio de Periodistas o de la Asociación Nacional de Periodistas o de alguna institución de periodistas, yo creo que hay que entrar a moralizar y a combatir. Hay que retomar el camino de la institucionalidad y dejar de lado y sacar a los miembros pues que le están haciendo tanto daño a nuestras instituciones. Un feliz día a todos los colegas, en especial a ti, Jorge, por haberme concedido estos minutos para hablar con tu público, ¿eh? Bien, gracias, Tito, por tu participación, Tito Castillo, que nos ha acompañado en esta oportunidad. A propósito del Día del Periodista, recuerdan que todo esto es por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por la red Canal 11 en la ciudad de Huancayo y a nivel internacional por Virtual Televisión. Siempre no perdiendo la esperanza de que todo se pueda superar. Depende nada más de ti. Piensa si puedes, es en beneficio tuyo y de los que te rodean. Demuéstrate y demuestra que eres capaz de emprender un cambio en tu vida. Chao, hasta la próxima. Gracias, Tito. Muchas gracias, Jorge. Feliz día.
Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC, contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayón 15498 AT. Grupo Ortiz. Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, Directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda.